Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a la Cátedra Abierta de la Universidad de Portales, una instancia organizada en torno a la figura de Roberto Bolaño. No somos un espacio que se dedique a estudiar la obra de Bolaño, sino que estamos inspirados por su creatividad, también por su ímpetu a la hora de participar de la cultura. Y ese ímpetu nos lleva a nosotros no solamente a centrarnos en libros y la vida literaria, sino a entender esta vida literaria como una parte importante de una vida cultural más grande del ser humano, y eso por supuesto también involucra a la política. Hoy día es un día especial. Como sabemos, en Venezuela han empezado movimientos que tienen capturado toda la atención mediática y también, por supuesto, la atención del resto del continente. Y menciono esto justamente porque hoy día nuestra invitada, Laurence Debré, ella es periodista, es escritora, pero también es hija de sus padres. Ella es hija de Elizabeth Burgos, que es venezolana, y también de Regis Debray, que son una pareja que tuvo una participación muy importante en las 2 décadas más revolucionarias de este continente y del mundo, y que es un hecho sobre el cual ella ha reflexionado profundamente en este libro autobiográfico, que por cierto no es su único libro. Ella primero publicó un libro sobre el rey Juan Carlos de España, analizando la transición desde Franco hacia la democracia, y fue justamente en la discusión de ese libro en que debió enfrentar preguntas sobre su propio pasado y también sobre el pasado de sus padres, y como buena investigadora y también como buena escritora decidió enfrentar esas preguntas y transformarlas en un libro. Como es usual, nosotros le pedimos a un escritor local que haga la suerte de presentador, y en este caso tenemos la suerte de quien aceptó este desafío, es Juan Cristóbal Peña, por quien nosotros tenemos un especial afecto, no solamente porque es un destacado periodista de investigación. Ustedes recordarán entre muchas de sus publicaciones el libro de Los Fusileros, pero también le tenemos cariño porque, bueno, somos endogámicos, porque Juan Cristóbal Peña es un egresado de esta facultad, de la Escuela de Periodismo, es uno de los destacados egresados, y también dirige una escuela de periodismo justamente acá en el barrio, en la Universidad Alberto Hurtado. Así que con mucho cariño queremos darle la bienvenida a Juan Cristóbal. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Agradecer a Laurence por esta instancia, agradecer a Rodrigo, a toda la gente también de la Universidad Diego Portales que me ha invitado, aunque como decía Alejandro Zambra, en algunas cátedras similares de esta es raro que a uno lo inviten a su propia casa, ya que yo, digamos, bueno, estudié acá y tengo muchas buenas amistades, y ahora me veo enfrentado a este desafío de comentar este libro, que no sé si es exactamente un comentario, ¿no? lo que voy a hacer, sino que, bueno, algunas reflexiones sobre lo que trata este libro y lo que nos lleva a preguntarnos y a plantearnos, más allá del tema en particular. He traído un texto que me gustaría leer, que dice así. 1. Lo primero que me gustaría traer acá es una cita sobre padres e hijas. Abro comillas. Han pasado 10 años de la muerte de mi padre y su sombra aún deambula por todas partes. Al caminar en la calle, al abrir un closet, al subir en la escalera, al mirar hacia un horizonte. Una vez este padre tan presente me dijo:
Uno logra ser uno mismo cuando los padres se mueren. ¡Qué mentira! No ha sido sin mi caso. Ahora he tenido que hacerme cargo de su vida mucho más que cuando vivía. No puedo liberarme de su condena opresora. ¿Seré yo también un personaje de sus novelas? Cierro de comillas. La que hablaba es Pilar, Pilarcita, la hija de José Donoso, en la introducción de su libro autobiográfico Correr el tupido velo. He querido traer esta cita hasta acá porque me ha parecido que entrega una primera pista sobre lo que me gustaría comenzar a plantear en esta difícil situación en la que me han puesto. Corrijo, esta difícil situación en la que yo mismo me he puesto al aceptar venir a presentar aquí el libro de Laurence de Verá. Tú me vas corrigiendo mi francés, ¿no es cierto? Sí. A medida que yo voy hablando. Libro que lleva por título Hija de revolucionarios. Voy a tratar de salir lo más dignamente posible de este embrollo, con ayuda de Pilarcita. Uno logra ser uno mismo cuando los padres se mueren, le decía el padre de Pilar a Pilar. Pero ya sabemos que eso no ocurrió con ella, porque pasaron 5, 7, 10 años tras la muerte del padre y Pilar seguía sin ser ella misma. Entonces se puso a trabajar en un libro sobre su padre escritor, libro que a fin de cuentas es un libro sobre ella, la hija, única hija como Laurence, nuestra invitada de honor aquí presente. Pilar Donoso comenzó a trabajar en un libro con el que pretendía ahuyentar el fantasma de su padre. Pero una vez escrito y publicado, el fantasma opresor del padre seguía donde mismo, como una sombra imperturbable, como alma en pena, más presente que nunca. La primera pregunta que me gustaría plantear acá es precisamente esa. ¿Por qué los hijos escriben libros sobre los padres? Preguntar cuál es la motivación y funcionalidad de esos libros, que son siempre libros de memoria. Y preguntar también si los libros que los hijos escriben sobre el padre o la madre no son acaso libros sobre los hijos que los escriben, o sea, sobre ellos mismos. Libros de pretexto en ese sentido, libros engañosos dictados por el subconsciente en alianza con el ego, es decir, libros a cuatro manos, libros para eludir decir que a fin de cuentas los hijos quieren hablar sobre sí mismos, echándole la culpa a los padres de sus defectos y traumas y pesares. Los padres, siempre los padres. Los padres, que en la mayoría de los casos, cuando se escribe y publica sobre ellos, están bajo tierra que rato y por tanto no pueden escuchar o leer lo que los hijos y las hijas han escrito sobre ellos. Menos pueden defenderse y salir a decir que eso no es cierto, que no le hagan caso, no le hagan caso a ella, a él. Es así, siempre fue así. No le hagan caso, no saben lo que dice, si yo les contara. Claro, siempre es más fácil hablar del padre muerto que del padre vivo, pero este no es precisamente el caso, pues el padre y la madre de Laurence de Verá no están muertos, ni siquiera están jubilados, y no son cualquier padre y no son cualquier madre. Los padres de Laurence son la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos y el filósofo y ex revolucionario francés Régis Debray, asesor de Fidel Castro y creador de la teoría del foquismo que desarrolló el Che Guevara en terreno, y otros guerrilleros latinoamericanos que vinieron después de él, con resultados que ya todos conocemos. Los padres, decía, son dos celebridades de la izquierda latinoamericana que están buenas y sanas y viven entre libros, literalmente, nos cuenta Laurence. Los padres de Laurence, más que ella, escriben y respiran libros, y cuando a ella le ha dado por escribir uno sobre ellos, ya ha dicho lo que ha dicho, no les ha caído nada de bien a los padres, según he leído yo, en particular a él, a Régis. Y se entiende, porque Laurence no lo deja en buen pie como padre ni como revolucionario, lo que ya es mucho decir. Ya vamos a llegar a este punto crucial, porque antes de seguir adelante y entrar a este asunto tan espinudo y complicado, tan cuesta arriba, creo conveniente mencionar algunos otros libros sobre padres. Se me vienen a la cabeza otros 3, además del de Pilar Donoso. Pienso en Karl Ove Knausgaard, que escribió La muerte del padre, un libro sobre un muy mal padre, alcohólico, maltratador, autoritario, violento. Un mal padre incluso después de muerto, porque Knausgaard tuvo que escribir sobre él para ahuyentarlo de su cabeza y de su vida, para enterrarlo de una vez por todas, si es que eso es posible en casos extremos como el suyo. Pienso también en Martín Sivak, que escribió El salto de papá, para traer de regreso a la vida a un padre excéntrico, el banquero comunista Jorge Sivak. Un padre al que el hijo, mediante un libro testimonial, pretende suspenderlo de ese salto mortal al vacío que dio en 1990 desde la ventana de un edificio del centro de Buenos Aires. Un relato para honrarlo con todos sus defectos y desvaríos, para honrarlo
y reivindicarlo y darle un último beso de despedida, para decirle, te perdono y te quiero, viejo lindo, aunque haya saltado desde ese edificio siendo yo un adolescente, para decirle todo eso y luego dejarlo que siga cayendo en su salto al vacío, como fue su voluntad. Y pienso por último en Philip Roth, que escribió un libro sobre un padre que se apaga y degrada, sobre los últimos días de un padre al que le alcanza la muerte y obliga al hijo a invertir los roles, a transformarse en el padre de su padre. Un libro para hacer más real la partida y convencerse y hasta descubrir el padre que tuvo, pero sobre todo, a fin de cuentas, para que el hijo escritor supiera lo que significa y pesa su padre. Por eso, me parece, el libro de Philip Roth se llama como se llama, Patrimonio. Tengo y soy lo que me dio y me enseñó mi padre, para bien y para mal. Abro acá un paréntesis para consignar que mi padre, mi propio padre, murió hace pocos meses atrás, un padre de derecha. Y aún hoy, tal vez estábamos intercambiados, mi padre con el tuyo, un padre de derecha, y aún hoy sigo preguntándome qué tipo de padre fue el que tuve. Abro este paréntesis para advertir que el tema me toca y me hace preguntarme sobre él y sobre mí, sobre mis hijos, sobre los hijos que escriben libros sobre los padres, sobre los ajustes de cuenta, sobre el tipo de libro que merecería mi propio padre. Volviendo a lo anterior, al pensar en libros de padres, pienso únicamente en libros que se publicaron cuando los padres estaban muertos que rato, padres buenos y padres malos, libros escritos por escritores afamados de oficio, libros que tienen funcionalidades muy disímiles, sino opuestas, libros que, a diferencia de lo que ocurre con Lorenz, nos hablan de padres desconocidos y anónimos, padres muy distintos a los que tuvo ella. Los padres de Lorenz fueron dos figuras que estuvieron cerca del poder, que convivieron y se sirvieron de él, que no solo pensaron la revolución, sino que la protagonizaron en terreno, dándole ejemplo a riesgo de sus propias vidas, con altos costos para ambos, más para él que para ella, y sobre todo costos para su hija. Dos figuras que, como buenos revolucionarios, vivieron una vida de conspiraciones y secretos que alcanzó su propia intimidad y existencia, que alcanzó su propia familia. Figuras que suscribieron y cumplieron pactos de silencio porque de eso dependía el éxito de las operaciones y sus propias vidas. Pactos llevados con rigor y disciplina de militante comunista, al punto de ocultar a su propia hija el pasado que antecede a su existencia. Nunca entendí nada, escribe Lorenz de Bra a modo de introductorio. Nunca entendí nada ni sobre su compromiso político ni sobre su vida disoluta. Eran mis padres, mi entorno más íntimo, pero aún así el más indescifrable. Eran y sigue siendo incomprensible. En los medios que se habla de ellos, agrega ella, los veía en la televisión, pero en casa nada revelaban y explicaban aún menos. Ese enigma, ese desconocimiento de su propia historia, es a fin de cuentas la motivación esencial de que declara Lorenz para escribir un libro sobre sus padres. Un libro en el que sus padres colaboraron poco, porque ya sabemos cómo son y cómo piensan, de modo tal que lo que la hija se vio obligado a hacer fue una suerte de biografía no autorizada de sus propios padres, con el agravante de que la hija única, es sumamente crítica a todo lo que políticamente representaron y defendieron y combatieron sus padres. Una hija que se reconoce, comillas, todo lo opuesto a ellos. Una hija que ha cultivado, comillas, una familia estable, una existencia prudente, ordenada, organizada, lejos del poder y de la inteligencia. Lorenz, hija díscola y de gustos burgueses a ojos de sus padres, es una admiradora del rey Juan Carlos I de España, por cierto, ¿no? Al que le dedicó una biografía laudatoria incluso. Lorenz, una infiltrada en la familia, se sumerge en una investigación histórica y personal en la que se propone revelar los secretos y mitos familiares, partiendo por esa versión que dice que el padre, Regis Debray, habría sido quien delató al Che Guevara en Bolivia. Dice la hija, comillas, he escarbado para intentar comprender mejor el recorrido de mis padres, esos seres desgarrados y tan previsores como torpes, para mostrarme más indulgente con ellos, para simular su herencia simbólica. Eso dice Lorenz al poco de comenzar a correr ese tupido vuelo de su historia familiar. Pero tengo la impresión de que ella ha escarbado en el pasado de los padres para desentrañar quién es ella, para reafirmarse, para ahuyentar sus propios fantasmas, tal como hizo Pilar Donoso, aunque ella haya tenido que sepultar la imagen de sus padres, que, como he dicho, no quedan en buen pie en este relato. Tengo la impresión de que, al terminar esta biografía no autorizada de los padres, sabemos mucho de la hija, pero al término seguimos sabiendo poco de sus padres.
2. Importa poco que antes del primer tercio del libro Lorenz Deverá sentencie, con evidencia en mano, que no fue su padre quien delató al Che Guevara. Importa poco también que el padre, de acuerdo con la hija, quede como una víctima de sí mismo, después de haber acompañado al Che Guevara en su gesta libertadora en Bolivia, una gesta que terminó con el Che muerto y el padre encerrado por cerca de 3 años en una cárcel boliviana, objeto de campañas de apoyo orquestadas por un coro de afamados intelectuales, artistas y políticos de todo el mundo que pedían su liberación, porque Deverá, el padre, fue un símbolo antes que un padre. Incluso importa poco que la hija de Regis Deverá considere que su padre y su madre hayan estado profundamente equivocados en su forma de pensar y de actuar, que cuestione que sus padres hayan sido partícipes y cómplices de ese régimen fundado en, comillas, la represión, la exclusión y el poder absolutos, cierre de comillas, que fue y sigue siendo el régimen de los Castro. Consignemos de paso que la hija no solo piensa eso, lo que a esas alturas no deberá extrañarnos tratándose de Cuba. La hija no piensa eso, digo, sino que la hija juzga además que el compromiso político y social de sus padres estuvo en parte empujado por una perversa seducción por la pólvora y las armas, como un fetiche irracional y desvariado. Una valorización de la muerte, la llama ella. Padres que, como líderes e intelectuales que guiaron a una generación, en palabras de la hija, predican, dividen, esconden, conspiran, seguros de su superioridad. Padres que fomentaron lo que la hija llama un mundo binario en el que el gris no cabía y los tibios eran denigrados. Finalmente, importa poco que sea la hija de uno de los principales constructores de las utopías marxistas latinoamericanas, quien asevere que, en los años de la renovación y la mesura política, cuando el padre devino en uno de los principales asesores de François Mitterrand, aún así la hija diga que sus padres siempre estaban insatisfechos e inquietos. Padres que, comillas, nunca compartían el júbilo colectivo. Padres que, comillas, después de la guerrilla armada, se lanzaron a la guerrilla literaria. Padres que resistieron a la época, a las celebraciones nacionales y a la felicidad. Lo que en definitiva importa en toda esta historia, a mi modesto parecer, es lo que ocurre con la llegada al mundo de Lorenz, la hija, nacida en 1976 en París, 3 años después de la muerte de Allende. Escribe ella, como el remanente de una historia épica, saldada por los muertos y los grandes momentos de esperanza, de fraternidad y de desilusión. Yo era como un regalo de despedida a la revolución. A partir de entonces, el juicio ya no es solo político, sino íntimo y personal, una revisión a los padres que no estaban hechos para ser padres, que no les interesaba hacerlo, porque antes había cosas muchísimo más urgentes que atender, obvio, porque antes había que salvar el mundo. Con la llegada de Lorenz, Elizabeth y Regis siguen juntos, pero viven en casas separadas, ocupadas de sus asuntos que no son precisamente los asuntos familiares. Sobre su madre escribe la hija: menuda idea tener una hija con un intelectual francés, tan inconstante, frívolo y tacaño, al que ni siquiera la mala experiencia de la cárcel había hecho madurar. Sobre el padre remata: mi padre jamás pondría los pies en un arenero para jugar con la hija. No tenía imaginación ni fantasía, era un negado para la vida, incapaz de recuperar su parte de infancia. ¿Habrá tenido infancia?, se pregunta. Mi padre, agrega luego, arañó los misterios de la paternidad sin concederle importancia alguna. La importancia, al llegar la hija, dice la hija, siguió estando en los movimientos revolucionarios de Latinoamérica que palpitaban y sangraban en la región. Lo importante para el padre estaba en la alta política, en sus libros, en sus escritos, en las tertulias literarias y las veladas con las mujeres que le hacían la corte, porque claro, el padre, dice la hija, era y sigue siendo un galán primermundista que le saca partido a su bigote, a su labia y a su leyenda de galán revolucionario, siempre dispuesto a tomar un arma. Y claro, así no se puede ser un buen padre. 3. Pero convengamos una cosa, las celebridades suelen ser malos padres. ¿Qué malos padres? A veces los grandes intelectuales, los grandes escritores, los grandes artistas, los grandes músicos y los grandes políticos son y suelen ser unos hijos de puta como padres y también a veces como seres humanos. Ahí tenemos el ejemplo de Svetlana, la hija de Stalin, hija única, quizás la única persona que le daba órdenes a su padre. Vivió huyendo permanentemente de la sombra de su padre, en permanente rebelión, en oposición a él, como vivió la primogénita de Steve Jobs, que también publicó un libro en el que dio cuenta de su padre castigador, egoísta y perverso. Ese hombre pudo ser un ejemplo para el mundo, pero no para su hija. Algunas veces la vida de los hijos de las celebridades o los genios suelen estar marcadas por la tragedia, por la opacidad o por el remedio triste y limitado.
muchas veces condenados a una existencia postergada y en segundo plano, sino de extras. No es fácil ser hija o hijo de una celebridad pública, nos recuerda Lorenz, que para graficarlo cita al discípulo de Rodin, que al tener que dejar el taller de este para tomar vuelo propio, dijo, comillas, nada crece a la sombra de los grandes árboles. 4. Que no se me malinterprete, por favor. No quiero desmerecer las heridas y los traumas que la autora expone en su libro, pero creo que, más que invitar a detenernos en la propia infancia de la autora, que por lo demás fue protegida y cuidada por los abuelos paternos y ese círculo de intelectuales y artistas que rodeaba a sus padres, el libro de Lorenz nos lleva a pensar en otros hijos, en esos miles o cientos de miles de hijos de revolucionarios que se lanzaron a la lucha en los años 70, 60, 70 y 80. De esos conocemos bien en Chile, revolucionarios y luchadores sociales que estuvieron dispuestos a sacrificar a sus hijos para salvar el mundo, si es que no para salvar a Chile de una dictadura. Hijos como Ricardo Palma Salamanca, el justiciero de nuestra transición a la democracia, hijo de padres y hermanas y primos comunistas, en cuya casa, en sus palabras, se almorzaba materialismo histórico y se cenaba materialismo dialéctico. Hijos que nacieron con un mandato justiciero, que cargaron con una herencia de frustración y que fueron llamados a tomarse venganza y revancha, después del fracaso de sus padres por imponer el socialismo. Hijos que tomaron las armas porque sus padres no lo habían hecho a tiempo. Hijos como el que retrata El edificio de los chilenos, el documental de Macarena Aguiló, la hija del jefe militar del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que vivió hacia los 70 en un edificio cubano en que quedaron los hijos de guerrilleros chilenos a cargo de un tutor o padre postizo, mientras los padres se iban a liberar a Chile de la dictadura de Pinochet. Padres jovencísimos, que aún 10 años después del fracaso del Che Guevara en Bolivia, estaban convencidos de que era posible sembrar focos guerrilleros en la cordillera al sur chileno, porque así había comenzado la Revolución Cubana, con un puñado de hombres, porque claro, siempre es un puñado de hombres. Padres que siguieron el camino trazado por Regis Debray y que murieron exterminados cruel y fácilmente, porque estaban infiltrados, porque la idea era descabellada, porque en Chile, definitivamente, los campesinos no estaban para apoyar ninguna revolución. Y estaban los hijos de los padres comunistas chilenos, que tras el fracaso del gobierno socialista de Salvador Allende, consintieron que sus hijos ingresaran como aspirantes a oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, hijos que recién habían aprendido a afeitarse, que creían que era su deber vengar a sus padres, hijos que una vez egresados de la Academia Militar Cubana se foguearon en Centroamérica antes de pasar clandestinos a Chile para enfrentar por las armas al tirano. Hijos como Raúl Pellegrín, como Roberto Nordenflich, como José Valenzuela Levy, tantos hijos sacrificados por algo en lo que aparentemente valía la pena luchar, pero que a fin de cuentas no fue más que una derrota. La gran victoria fue salir vivos. De eso, a fin de cuentas, me parece, trata el libro de Lorenz, de lo que dejó la revolución y, de paso, también de lo que dejó la lucha contra la dictadura en Chile y otras partes del Cono Sur, de la herencia, del patrimonio, de lo que nos hace sentirnos orgullosos de los padres, de lo que nos avergüenza de ellos, del daño de lo que sobrevive, de ese intenso y excesivo y delirante tiempo que les tocó vivir y que eligieron vivir, aún a costa de sacrificar a sus propios hijos y sacrificarse a sí mismos. Muchas gracias. Bueno, en esta parte, según el libreto que me ha dado Rodrigo, yo tengo que formular preguntas a Lorenz. Yo creo que hay varias preguntas acá, o que se desprenden de acá, pero tengo una en particular, que es cómo se tomaron tus padres este libro, porque a mí no me gustaría nada que mi hija escribiera un libro y contara esas cosas de mí, ¿no? Aunque tuviera razón. Entonces creo que eso es un tema que debe haber sido difícil y que tiene una motivación para hacerlo. Sí, mira, tenemos un modo de comunicación un poco particular en la familia. Comunicamos a través de libros y eso toma tiempo. Pero, por ejemplo, mi padre escribió un libro que se llama La República Francesa explicada a mi hija y entonces le contesté escribiendo esa biografía sobre el rey de España, ¿no? Yo no hice ese libro sin la autorización de ellos e incluso
no lo quise hacer contra ellos. Me parecía primero más leal escribirlo siendo ellos vivos y pudiendo leerme. Ellos ya sabían que intentaba romper el silencio, que tú hablaste del pacto del silencio del Partido Comunista, ¿no? Ese silencio que estaba en la familia, que ellos nunca contestaban a mis preguntas. Sabían que estaba haciendo una investigación y sabían que lo tenía que hacer de un modo un poco raro, porque ellos no contestaban a mis preguntas. Entonces, claro, fue difícil para ellos leerme. Le hice leer el manuscrito varios meses antes que se publicara. Incluso ellos me pidieron quitar ciertas cosas, lo que hice, porque una vez más, no era un libro contra ellos. Primero era un libro para mí, que me sirvió de terapia, pero también pensaba que con ese libro iba a poder establecer un diálogo con ellos. Claro, a lo mejor, o sea, dices que es un ajuste de cuentas. Yo no creo que sea un ajuste de cuentas. O sea, yo no lo quise hacer así. Claro, hay críticas, pero también intenté hacer como un cuestionamiento de una época, ¿no? Un análisis de lo que les habían pasado, primero para entender mi herencia. Pero entonces me imagino que es muy difícil, y yo sé que cuando mis hijos van a escribir a lo mejor un libro sobre mí, lo voy a pasar mal. Pero también es un tema generacional, ¿no? La generación siguiente creo que tiene ya derecho a desmistificar ciertas cosas, a intentar entender el pasado de sus padres, ¿no? Así que, mira, todavía les hablo, todavía me hablan, y creo que al final, como el libro tuvo mucho éxito en Francia, eso como que ayudó. Hay una fórmula en francés que es hacer tragar la píldora, ¿no? Entonces, a lo mejor ese éxito le ayudó a tragar esa píldora que es este libro. Hay, entre las muchas cosas que cuenta este libro, también habla de la relación particular, excepcional que tenían tus padres, porque es un amor muy atípico y ambiguo también, ¿no? Hay algo que mezcla progresismo de la izquierda más de los 90, donde hay mayor sinceridad en las relaciones, pero también bastante de esa patriarcalidad y de ese conservadurismo de la izquierda tradicional de los años 60, donde hay una figura masculina que tiene derechos que son distintos a los que pareciera tener la mujer. Bueno, tus padres no vivían juntos, pero seguían manteniendo una relación. Ahí hay algo que tú trabajas, pero me parece que, yo no sé si ahí algo tiene que ver de las cosas que te exigieron sacar o no, respecto, o que te pidieron sacar tus padres o tu madre, respecto a la relación que tenían ellos, este trato, ¿no? No, me pidieron sacar cosas más. Bueno, por ejemplo, mi padre tenía más, ¿cómo decir? Había escrito varios detalles sobre la tortura que sufrió mi padre en la cárcel, por ejemplo, y él me pidió quitar eso porque primero era algo muy íntimo, él no quiso hablar de eso nunca, y porque me dijo que él vivió y mucha gente murieron, y le parece como algo poco interesante saber lo que él había sufrido en la cárcel mientras sus compañeros habían sufrido mucho más. Pero es verdad que intenté entender la relación entre mis padres, que es una relación de amor mezclada con política, mezclado con desilusiones, mezclado con... porque mi padre entra en ese rollo que, gracias a mi madre en Venezuela, ¿no? Es un francés de 20 y pico de años, filósofo,
que quiere entrevistar a guerrilleros, pero que ni habla español y ni sabe con quién hablar, ¿no? Mi madre le abre las puertas de ese mundo. Pero luego, claro, es él pasa 4 años encerrado en la cárcel, mientras mi madre evoluciona, ¿no? Intelectualmente, políticamente, y él se queda como un poco suspendido, eso es la impresión que tengo. Y ahí es muy difícil, además de que nunca, por ejemplo, entendí, porque mi madre se casa con él en la cárcel y ese momento está condenado a 30 años de cárcel. O sea, yo no sé si me casaría con un hombre condenado a 30 años de cárcel, ¿no? Me parece algo insólito. Pero bueno, a lo mejor eso era lo que era romántico a esa época, no sé, porque también yo hablo desde mi generación y desde mi punto de vista tuve una infancia, como dijiste, muy protegida. Y no he sufrido como ellos, y además conozco el final de la historia, ¿no? de esa gran epopeya política. Entonces, claro, y también llega en una Francia ya descomplejada después del mayo del 68, ya las mujeres se han liberado también, las relaciones sociales han cambiado. Entonces, cuando ya se reintegran a Francia, pues tienen cada uno esa independencia, ¿no? Que viven cada uno en su apartamento, siguen casados, pero cada uno con sus vidas. Pero creo que también la política impactó esa relación de amor, ¿no? Fue como el factor que destruyó esa relación y no consiguieron tener una familia, a pesar de lo haber intentado. Pero lo que quisiera subrayar es que mi madre es una de las pocas heroínas, entre comillas, revolucionarias de esa época. Pocas mujeres, había muy pocas mujeres en Venezuela de esa época que eran así valientes, ¿no? Y mi padre tuvo que lidiar con esa mujer fuerte, con carácter fuerte, que incluso discutía con Fidel Castro, que ella nunca estaba de acuerdo con nada y no tenía miedo a nada. Pero también mi abuela, la madre de mi padre, mi abuela paterna, estaba metida en política en una época donde había muy pocas mujeres en Francia metidas en política, porque las mujeres tuvieron el derecho de voto gracias a De Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, mi padre tenía que lidiar con esas dos figuras femeninas importantes. No sé cómo lo vivió, pero yo sentí que era difícil para él. Hay una de las cosas curiosas, sabrosas, que aparecen en este libro, dice relación con el modo en que la autora desarrolla una personalidad, una manera de ser, una manera de pensar en el contexto de padres y un entorno muy politizado y muy vinculado a la izquierda, renovada o no. Pero resulta que Lorenz, por una suerte de oposición, extraña oposición biológica, toma un camino que es distinto y que llega, por ejemplo, ya, según cuentas tú, a los 10 años a poner en tu pieza una foto del rey de España, ¿no? En este contexto. Cosa que es muy provocativa, que debe haber sido muy difícil para ti y para tus padres, digamos, ese choque de fuerza. Me hizo recordar una película de Woody Allen que aquí es conocida como Todos dicen te quiero, es un musical donde trata de una familia donde son todos demócratas, excepto uno, el hijo, que es republicano y que es Tea Party, así fatal, ¿no? Y por cierto, es el motivo de las discusiones familiares, de los almuerzos, de los días domingo, siempre el que lleva la contra, ¿no? Y un día descubren que este hijo republicano tiene un tumor y hay que operarlo de urgencia. Pues lo operan y cuando despierta queda bien y queda republicano, queda demócrata, ya no se le quita, digamos, lo republicano, digamos. Esa perturbación es atribuida a un tumor, digamos. No quiero en absoluto, digamos, predicar aún nada. No me han operado. Pero imagino y quiero preguntarte, digamos, que debe haber sido difícil tanto para ti como para tus padres. ¿Y cómo te explicas eso? Bueno, eso un fallo genético es la única cosa, es la única manera en la que me explico eso. No, lo que trato de explicar es que viví un mundo de maniqueísmo, ¿no?
cuento que en mi libro que a los 10 años mis padres, que me veían un poco tibia en la política, me mandaron un mes en un campamento de pioneros en Cuba y el otro mes en un campamento muy de hijas de hijos de estrellas de cine en California. Y luego regresando tenía que escoger llevando, ¿no? Si era Cuba o Estados Unidos. Y yo regresé y les dije, ninguno de los dos. Yo quiero quedarme en Europa y que me dejen en paz con esa cosa política. Yo no soy de derecha, pero yo vi el lado trágico de la política. Lo vi a través de ellos. Y creo que como... ¿Por qué pongo a la foto del rey de España? Porque es una historia que acaba bien. No hay sangre, no hay muerte. Salvo los elefantes. Bueno, menos lo de elefante, pero a esa época no se sabía. Lo de las elefantes, eso no lo sabía yo. Igual eso me hubiera traumatizado, pero a esa época era el que evitó una segunda guerra civil a España, que impidió un golpe de Estado a España, que se llevaba muy bien con los socialistas españoles, que había democratizado el país y era guapo y simpático. Entonces, para mí lo tenía todo, no había tragedia. Y claro, mi padre quita el cuadro del rey de España y pone una foto de Mitterrand, que para mí fue muy violento, ¿no? Porque no respetaba a mis héroes. Pero lo que quiero decir es que me alejé de las ideologías políticas. O sea, no es que tuve un rechazo a la política, que sea de izquierda o de derecha. Yo no quiero meter mi felicidad, mi destino y mi familia entre manos de la política. Rodrigo, no sé si será oportuno dar la palabra al público. No solo oportuno, necesario. Así que quiero que sepan que aquí hay un micrófono abierto para que puedan participar. Mientras se animan a participar, me gustaría hacer a mí la primera pregunta, ya que Juan Cristóbal tocó el tema de la diferencia política. Muy gracioso que se manifestara de esa manera a los 10 años. Lo señalaron como un factor genético, biológico, me imagino que de chiste. Pero me gustaría a mí volver al cuerpo, porque en el libro, justamente en un capítulo que se inicia en el año 73, 76, que habla de cómo van huyendo cómo van escapando los revolucionarios, tanto de la dictadura en Chile o el 76 la dictadura en Argentina. Tú dices haber heredado un miedo a los militares, que todo uniforme te hacía sentir insegura y que tú te preguntabas si es que acaso eran personas que te iban a dañar a ti, te iban a apresar, incluso a torturarte. Entonces, claro, a mí me volvió justamente la pregunta sobre las herencias. ¿Cómo uno puede heredar temores y a su vez tener independencia en las ideas? Supuestamente los temores son mucho más profundos y quizás más determinantes. ¿Cómo se garantizó esta libertad de pensamiento en tu caso? Fue la presencia de la figura de Janine, esta abuela, ¿no? Ajá, exacto. ¿Sí? Totalmente. Mira, hay una herencia de lo que tus padres tratan de transmitirte y de lo que no te transmiten, ¿no? Y a la vez te construyes con eso. Entonces, claro, ellos me transmitieron a través de los cuentos de todos los exiliados que pasaban por la casa, y quiero subrayar que a esa época, por lo menos, la izquierda francesa, el Partido Socialista francés, gracias en partido a mis padres, ayudaron muchísimo y acogieron muchos exiliados latinoamericanos, vivían la causa como si fueran de ellos, ¿no? De una manera muy personal. Bueno, eso cambió, pero hoy en día... No, ese miedo de
de las Fuerzas Armadas y de un uniforme se quedó en mí muy profundamente, a pesar que las Fuerzas Armadas francesas son democráticas, pero incluso cuando había un policía que ayudaba a los niños a cruzar la calle, me daba mucho miedo pasar por ahí delante de ese señor, ¿no? Pero me sirvió porque, por ejemplo, cuando conocí a Chávez, un poco por casualidad en Venezuela, lo entrevisté cuando hacía su campaña electoral, enseguida me dijo, pero es un militar, ha hecho además un golpe de Estado, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Pero claro, como dijiste de manera muy justa, yo tuve el ejemplo de mis abuelos paternos que me dieron esa estructura familiar. Y ellos habían salido de la Segunda Guerra Mundial después de una resistencia difícil y querían aprovecharse de la vida, ¿no? Querían gozar de la vida. Mis padres no gozaban de la vida. Mis padres estaban como con esa misión que le impedía gozar de la vida porque estaban como con esa obsesión de tener un impacto sobre la historia, ¿no? Pero me transmitieron una libertad, la libertad de poder pensar como yo quería pensar, de poder escribir ese libro. O sea, me dieron ese valor, ¿no? Incluso me dieron la libertad de adoptar otros padres que ellos, que fueron figuras importantes en mi vida. Me dieron la libertad de al final construirme como yo quise, incluso contra ellos, ¿no? Es por eso que también en ese libro le rindo ese homenaje de haberme construido así. O sea, no es que no creo que piensan que me quejo de primera página al final diciendo que mis padres eran unos. También le rindo un homenaje a ese compromiso, a esa manera de no ser como padres normales, porque gracias a ellos, bueno, ahí salió ese libro. Yo tengo una pregunta, así que Sí. Entre los muchos o algunos de los chilenos que aparecen y desfilan en este libro está el nombre de Max Marambio, que tú cuentas acá que siendo más o menos adolescente te mandan a Cuba y le confían a Max Marambio una cantidad importante. Tenía 10 años. 10 años, ¿no? Sí. Claro, preadolescente, ¿no? Y le confían a Max Marambio una cantidad importante de dólares. Tú hablas de cientos de dólares. Hablas de Max Marambio como un chileno reclutado por el régimen cubano para ejecutar todo tipo de trapicheos, ¿no? Y un poco más adelante dices que espero que algún día sienta remordimiento y me devuelva el dinero con los intereses acumulados durante 30 años, ¿no? Yo no sé si está Max Marambio presente en ese momento, ¿no? No ha venido a escuchar, pero nos gustaría escuchar más de eso. Mira, mis padres me llevan al aeropuerto prometiéndome que iba a pasar unas vacaciones maravillosas en Cuba, en la playa. Entonces yo llego con mis faldas de parisina, eso es la foto, ¿no? Y no sabía lo que me esperaba, que era en realidad un campamento de pioneros, con entrenamiento militar. Se cruzan con Max Marambio en el aeropuerto de París. Me acuerdo que llevaba una maleta Louis Vuitton, eso me marcó mucho. Y se abrazan y tal, amigos, mira, mi hija se va sola a Cuba, te dejo un par de dólares para que ella pueda sobrevivir. Me iba 2 meses, ¿no? Y a esa época ya todo estaba casi dolarizado. Y Max Marambio, saliendo del aeropuerto, pues se va y no me da los dólares, me quedo sin un duro en Cuba a los 10 años, ¿no? Entonces, claro, hace parte, yo creo, de esa desenvoltura, se dice así, del personaje, que por cierto era muy simpático, a lo mejor lo es todavía, pero era una pequeña broma sobre el hecho que, bueno, hay gente que aprovecharon de la revolución y otros no. Tu mamá es venezolana. Sí, exacto. Y entrevistaste a Chávez, nos contabas recién. ¿Cómo? Entrevistaste a Chávez en alguna oportunidad. En el 98. En el 98. ¿Cómo ves justo hoy día, un día clave parece, en la situación
de Venezuela? Mira, Venezuela es un dolor para mí inmenso. Yo tengo mi corazón en Venezuela, tengo mi familia en Venezuela. Supe de manera gracias a mi madre, que vio venir a los castristas inmediatamente, supe que eso no iba a ser un plan muy positivo para Venezuela. Hay que reconocer que Venezuela estaba en una crisis, o sea, Chávez, eso puede chocar un poco, pero Chávez no llegó por nada, llegó porque el país tenía problemas muy graves, ¿no? Pero hoy en día es el Titanic, Venezuela. Yo estuve hace 2 meses, después de 10 años de ausencia, porque es muy difícil para mí ir. No tengo... El pasaporte venezolano mío está vencido y no me dieron uno nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? No sé qué va a pasar hoy, pero es un día importante para Venezuela. Espero que no haya muchos muertos, ya hubo bastante. Lo que quiero decir es que el cotidiano ahí es muy humillante. Todo es humillante en Venezuela hoy en día. Y nunca pensé ver a mi país derrumbarse. Pensé que era como, claro, había problemas, pero era una estructura, ¿no? Como había un Estado, había carreteras, no sé, y me traumatizó bastante, y yo creo que, bueno, no soy la única, ¿no? Claro, de ver a un país donde no hay Estado, donde ni siquiera hay Estado de Derecho, donde ya la sola cosa de abrir el grifo no hay agua, de no haber internet o electricidad, ¿no? Etcétera. Y de correr un peligro muy grande de no poder hablar de política en realidad. Ahora la gente en Venezuela tiene miedo y solo quiere comer. Y mira, es un inmenso dolor, pero espero ver hoy la luz al final del túnel, pero está todavía muy confuso. E incluso no sé si los venezolanos aprendieron de todo el dolor que han pasado, no sé si hay a veces hay una gran inmaduridad política, y es un reproche que les hago, ¿no? Muchas veces de haber sido tan ingenuos. Pero bueno, en fin, espero que esta noche sea más positiva para mí y para Venezuela. Bueno, no he terminado de leer Hija de Revolucionarios, pero quisiera decir de todas maneras que ha sido un libro que realmente me ha impactado muchísimo. El tono que tiene, la distancia en que te mueves en relación a la forma de dar el testimonio, en fin, realmente me parece un libro, por lo menos para mí, una de mis lecturas importantes. Y quería preguntarte, con esta vida compleja que te tocó, sobre todo esta infancia, ¿qué papel ha tenido para ti el sentido del humor? Que me parece que es algo... Bueno, tengo esa impresión, pero quería que tú lo comentaras. Me da la impresión que es parte muy constitutiva tuya. Sí, tienes razón. A lo mejor heredé eso de mis abuelos. Los comunistas y los revolucionarios no tenían el sentido del humor para nada. Y entonces yo, casi por oposición o para salvarme, bueno, pues empecé a tener ese sentido del humor, esa distancia, ¿no? Con el drama. Porque es muy difícil sobrevivir a estos dramas. Ustedes lo vivieron aquí, yo lo viví porque me lo han transmitido, no lo viví yo personalmente, ¿no? Pero el sentido del humor yo creo que me salvó. Y lo heredé de mis abuelos paternos, ¿no? Y yo creo que hay que siempre guardarlo, porque eso te da una distancia con los acontecimientos, ¿no? Te salva. Pero eso sí, los dictadores no tienen sentido del humor, los comunistas, los revolucionarios, o sea, yo creo que hoy en día Maduro no tiene ningún sentido del humor, por ejemplo, y Guaidó sí lo tiene mucho. Así que a ver. Pero gracias me emociona mucho lo que dijo sobre mi libro. Muchas gracias.
Laurence, tú hablaste de forma muy tierna cuando dijiste mi país, refiriéndote a Venezuela. Y me pregunto si no solamente con ese afecto, sino también en tu castellano podemos escuchar también a esos, claramente, digamos, rastros de Venezuela. La traducción de tu libro al español, ¿tú tuviste oportunidad de revisarla No. y preocuparte de que ese eco venezolano esté en esa lengua? No, es una pena. No, mira, Anagrama lo compró muy rápido mi libro y lo tradujeron enseguida y no tuve oportunidad de trabajar con el traductor y me quejé mucho porque me hubiera encantado hacerlo. Pero los españoles, además catalanes, son muy cerrados. No pude negociar. Bueno, y otra pregunta, este libro recibió el año 2018 un premio al mejor libro político del país. Sí, Y ese apellido es importante porque o sea, es una autobiografía, es la memoria de una hija, pero se instala dentro de un lenguaje político. ¿Cómo funciona este libro, por ejemplo, actualmente con las tensiones que hay ahora en Francia, con los reclamos que existen ahora? Sí, tuve 3 premios y me ilusionó muchísimo. Mi libro llegó con la llegada al poder de Macron, ¿no? Entonces, Macron echó un poco la generación de mis padres del poder. Es una nueva generación que llegó al poder, ¿no? Es una pequeña revolución porque estaban muy amarrados al poder y no pensaban irse, no querían retirarse. Entonces hubo un cambio de generación. Mi libro llegó en ese momento y creo que acompañó ese cambio, porque mi generación, la generación de Macron, podemos hacer política de manera diferente. O sea, no en un partido político, por ejemplo, porque los partidos políticos franceses se derrumbaron, ¿no?, frente a ese movimiento de Macron. Entonces, yo creo que ya hubo ese cambio generacional y esa nueva visión de hacer política, ¿no? Entonces, cuando mi libro salió, tuvo ecos en lo que estaba pasando también en Francia. Y claro, tuve enfrentamientos con la izquierda más radical, que no tienen sentido del humor y que no le gusta mucho que uno puede demistificar a los mitos o que pueden tener una visión un poco más, un poco crítica, ¿no?, de esos combates. Entonces, ese enfrentamiento tuvo lugar, bueno, el tema fue Venezuela, porque le intento decir en el libro que claro, esa izquierda, una cierta izquierda francesa puede apoyar a Chávez, puede apoyar a Fidel Castro, pero no viven ahí las consecuencias de esas revoluciones. Ellos son diputados o senadores, viven muy bien y claro, desde París es muy fácil hacer la moral y decirle tenéis que ser... tienes que aplicar ese socialismo del siglo XXI, pero no pasan por el hambre, no tienen la libreta, y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso para mí es muy doloroso, porque yo, claro, tengo mi familia ahí, sé lo que pasa ahí, voy ahí, y tener a gente que cuando van están en viajes oficiales y no ven la realidad, y además tienen esa arrogancia de hablar para el pueblo, al nombre del pueblo, me parecía algo que había que denunciar. Hola, buenas. Hola. Primero que todo, agradecer la presentación del libro, la oportunidad de estar acá. Y en el sentido de lo chistoso que usted habla, como de que los revolucionarios no tienen sentido del humor, en ese sentido me parece muy chistoso que usted diga que la política no esté ligada a la felicidad. Y con sus palabras me doy cuenta de que no es lo mismo ser hija de revolucionarios que ser hija de los exiliados que no pudieron exiliarse en la dictadura de Chile y se tuvieron que quedar
acá, en la tortura, muriéndose de hambre, y no pueden escribir un libro de eso. Y usted tiene que tener muy claro eso también. Hay muchos hijos e hijas de revolucionarios que también sufrieron la tortura y peor que usted y no pueden escribir un libro. Y también quiero que tome conciencia de todas las personas que sufren en Toulouse, en Marsella y que son reprimidos por la policía francesa y por el gobierno de Macron. Eso no está en su discurso y es muy importante. Si usted quiere hablar mal de Venezuela, primero, hable mal de donde vive. Eso. ¿Y cuál es la pregunta? No lo sé, no sé si hay una pregunta. ¿Qué pasó en Marsella y en Toulouse? Los hijos de los argelinos que sufrieron por el gobierno francés en la revolución de Argelia. Todos los pobres en Toulouse, los gitanos franceses, que sufren día a día la represión del gobierno francés y de Macron, de las reformas neoliberales. Usted, antes de criticar un fenómeno político en Latinoamérica, tiene que criticar también los fenómenos políticos de su país. Porque usted, como dice, usted no sufre lo que sufren los franceses en el sur de Francia, los que sufren los hijos de árabes, de inmigrantes. Usted no lo sufre. Como tampoco los diputados socialistas que apoyan el gobierno de Maduro. Pero no, Que, por cierto, es uno de los gobiernos con más gasto social del mundo, que ha construido 2 millones de viviendas sociales y que sufre un bloqueo económico importante, gigantesco, donde la CIA está metida no sé hasta dónde. hay eco, no entiendo muy Sí, bien. que no, Hay eco y no entendí muy bien. que tiene que ver con varios puntos, pero yo no sé si hay una pregunta que... No, es una eso. crítica a que si usted va a criticar a la izquierda desde su experiencia, primero también tiene que ver lo que pasa en su país, que es Francia. Pero no entiendo lo que pasa con lo Argelia y Toulouse y En Marsella. el sur de Francia, Sí. usted conoce el sur de Francia, creo yo, ¿no? Sí, un poco. En Marsella, en Toulouse, en Niza, Sí. se discrimina a los árabes franceses, se discrimina a las mujeres francesas por usar su yihad. ¿Se repri- discriminan? No se entiendo. discrimina, se reprime. Se discrimina, ¿A quién? se perjuzga ¿A quién? a los inmigrantes, entiendo. Ah, a los inmigrantes argelinos. Sí, se reprime a los chalecos amarillos que están protestando por las reformas neoliberales de Macron. Entonces me parece importante Pero los chalecos amarillos están en París también, ¿no? en todos lados de Francia. Sí. Entonces me parece importante y Pero esto no creo que Macron tenga algo que ver con la discriminación a los inmigrantes, al contrario, ha hecho intentó, por lo menos en los suburbios de las grandes ciudades, romper el aislamiento que tenían. No es la extrema derecha, no es Marine Le Pen que llegó al poder al final. O sea, a mí personalmente Marine Le Pen y Macron son lo mismo, entonces Ah, bueno, Me eso ya hay pregunto- otra cosa. A mí no me parece que sea cierto, pero bueno, cada uno piensa lo que lo que quiera, digo es ¿no? que si usted va a criticar de esa manera, tiene que tener claro que su crítica también tiene que caer en lo que pasa en su país, que es muy importante. Bueno, pero a veces soy muy crítica y lo escribo en los periódicos de lo que sucede en Francia también. No crea que soy ciega, pero me parece que está mezclando muchas cosas de lo que está ocurriendo en Francia. No, y quería decir que en realidad me parece un absurdo y básicamente una estupidez confundir a Macron con Le Pen. Le pido disculpas personalmente, porque encuentro que eso es no tener absolutamente idea de nada de política ni saber diferenciar los colores. Me parece que a estudiar. O sea, yo estoy viejo, tengo 29 años, vengo acá a estudiar, te invito a ti también a reflexionar. Y mi pregunta Sí. era preguntar también por qué Emmanuel Macron ganó en las últimas elecciones sabiendo que cuál fue el discurso que tuvo para más o menos converger tanto a la izquierda como a la derecha, porque siento que Sí. hay un relato ahí
que sucedió, que en realidad que es un fenómeno que... Sí, un fenómeno muy Claro. único, ¿no? Sí. Sí. Mira, yo creo que la forma de hacer política en el siglo XXI no va a ser como del siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, yo crecí en Francia con un partido de izquierda y un partido de derecha que se oponían y que era como algo muy, o sea, que así se votaba a vida por un partido o por el otro, ¿no? Igual en España incluso. Estos partidos, no sé si es por el poder o porque no vieron los retos del país cambiar, no tuvieron nuevas propuestas, ¿no? Y ya como que no encarnaban una cosa, un nuevo país. No se renovaron, había unas estructuras muy pesadas. Y ya esos partidos tradicionales se derrumbaron totalmente, lo que es insólito, ¿no? Y Macron al principio cuando se lanzó nadie creía en él, dice, pero este tipo está loco, ese joven, ¿qué va a hacer? No tiene dinero, no tiene partido, ¿qué va a hacer? Eso solo para meterse con Hollande. No vieron que ahí hubo una chispa, una cosa que él agarró y montó un movimiento, lo que me parece importante, montó un movimiento y no un partido, con redes sociales, con jóvenes. Pasó un mes entero haciendo puerta a puerta por toda Francia para pedir qué es lo que pensaba la gente, qué es lo que querían la gente, cuáles eran sus problemas, ¿no? Tuvo como una relación muy directa con los electores. Tuvo una manera de expresarse que ya salía del lenguaje político clásico, ¿no? O sea, era más moderno, más joven, y él empezó a decir, no soy de izquierda, no soy de derecha, entonces como que quitó el debate de esa esfera que no sirve de nada de saber si eres de izquierda o de centro, de derecha, o etcétera, ¿no? Digo, bueno, esas son mis reformas, tienen que votar por esas reformas. Tuvo un apoyo masivo, creo que no solo fue por rechazo de Marine Le Pen y de la extrema derecha, porque después se confirmó a las elecciones legislativas que llegaron 2 meses después, no, 1 mes después, de las presidenciales. Lo difícil que tiene ahora Macron es que Europa está muy frágil y Francia depende mucho de Europa. Está muy frágil porque en Alemania le va mal con Merkel, en España con ese independentismo catalán complicado, los ingleses que se quieren ir, en fin, no hay dinámica europea hoy en día. Y Macron era el único candidato que era de verdad europeo y que es de verdad europeo, que tiene como esa abertura de decir, bueno, eso es nuestro porvenir, hay que construirlo, hay problemas, pero hay que renovarlo, pero guardarlo, ¿no? Ahora Macron tiene muy poca oposición, tiene a 5.000 chalecos amarillos que manifiestan el sábado de manera muy violenta, y está la extrema izquierda y la extrema derecha. El problema que tenemos es que si esos dos extremos se unen, siempre hubo en Francia extrema derecha, siempre. Es por eso que los alemanes incluso tuvo apoyo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es como en España con Vox, que es de verdad nuevo, es una fuerza nueva. Desde Franco no había extrema derecha. En Francia siempre hubo, y siempre hubo extrema izquierda, pero siempre se quedaron como separados y opuestos. Pero los dos son anti-europeos. Y el miedo que hay hoy en día es ver esos dos extremos unirse, ¿no? Contra Macron. Pero la dinámica de la política del siglo XXI va a ser muy diferente del siglo pasado. Eso es lo que quiero de verdad desarrollar. Funciona con las redes sociales, funciona de manera más individualista. Ya los jóvenes no quieren estar en un partido y tener que pagar todos los años algo para estar en partido y recibir desde arriba el programa diciendo, sí, voy a defender eso. No, eso ya no funciona, creo. Y también hay como esas cosas
de movilizaciones de jóvenes todos los viernes para el medio ambiente, que a lo mejor puede ser muy idealista, a lo mejor no sirve de nada, pero creo que eso pone una presión hacia los políticos para decir, mira, estamos pendientes de ese tema, a ver si hacéis algo de verdad, ¿no? No sé si contesté bien a tu pregunta, pero... Me quedo con algo que usted dijo, que fue que usted vivió la parte fea de la política. En ese sentido, me pregunto si lo que usted dijo, que la parte fea de la política, que probablemente todo el mundo que vivió en esas épocas de dictadura sí vivió también, porque mucho horror y todo lo que sabemos que pasó. A lo que usted se refiere y lo que es el punto de su libro es una crítica también a lo que son las partes como la jerarquía política revolucionaria que fueron de la que fue parte de sus padres. Como a eso apunta el libro, a una crítica de romantizar, pero desmitificar y cambiar lo que tiene el pensamiento de la gente de lo que fue esa época, que quizás no pudo ser, claro, como ¿a dónde va el punto de la crítica del libro? ¿Hacia gente como sus padres que tuvieron todas esas facultades y vivieron la parte bonita? ¿O eso realmente? Como, ¿dónde va la crítica del libro? ¿Qué es lo que critico en el libro? Claro, me imagino que, claro, ¿qué es lo que apunta a, digamos, cuál ha sido la intención de sentar una crítica sobre la izquierda de los 60 en Latinoamérica, que creía firmemente en que la solución estaba por la vía armada, digamos. Claro. Y eso es lo que más o menos entiendo. Lo que... Como decía antes, primero para mí es muy fácil y para nosotros hoy en día hacerlo porque sé el final de la historia, ¿no? Sabemos todo lo que pasó y como... yo primero quería entender una época de Guerra Fría, una época de descolonización, una época muy complicada con retos importantes. Eso no sé si lo conseguí hacer, pero quería mostrar las tensiones, ¿no? Y la violencia, y denunciar, eso sí, quise denunciar una cierta violencia. Te doy un ejemplo. Mi padre llega en el 61 en Venezuela, ahí hay un foco armado ayudado por Fidel Castro, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿por qué se meten en la lucha armada en un país donde hay democracia desde el 58? A lo mejor esa democracia era imperfecta, pero ¿por qué quieren pasar por las armas? ¿Por qué tienen que pasar por la violencia, la muerte, para cambiar la política? Entonces, claro, es muy simple hacer ese tipo de pregunta y además yo conozco el final de la historia, entonces es más fácil decirlo, ¿no? Pero tengo un cuestionamiento y sé que había mucha violencia enfrente, pero digo, son preguntas que a lo mejor muy ingenuas, pero que me hago porque sabiendo lo que está pasando hoy en día en Venezuela, ¿no? Entonces, si hay una relación entre la revolución castrista, la revolución en Venezuela que conoce ahora, aquella revolución bolivariana, y casi me dolió entender esa relación, o sea, porque al final siento una cierta culpabilidad también, en el sentido que yo creo que eran gente muy honesta, muy lejos de la corrupción que uno puede escuchar hoy en día, eran gente muy idealista y que de verdad querían cambiar para un mundo mejor, pero cuando uno ve el resultado en Cuba y en Venezuela, pues es muy doloroso, ¿no? Y la crítica a veces que tengo es porque yo considero a mis padres como seres sumamente inteligentes,
excepcionales. ¿Y cómo no anticiparon eso? Esa es la pregunta que les hago, ¿no? ¿Cómo no vieron? Pero también siempre tienen como una cierta… A veces se olvida que el libro de mi padre, que teorizó el foquismo, se llama Revolución en la Revolución, pero al final hay una… ¿Cómo se dice? Question mark. Signo de interrogación. Un signo de interrogación, ¿no? Pongo mucha esperanza en ese signo de interrogación. ¿Acaso había una pequeña duda? Pero bueno, no sé si contesté bien a su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Fabián. Le quiero hacer una pregunta porque usted mucho habló sobre el tema de la no violencia, sobre que le molestaban los extremos, y me quedó dando vuelta una frase que dijo que es: ojalá en Venezuela no haya tanto muerto, lo cual me parece una frase un poco hipócrita, porque usted está apoyando un golpe de Estado en Venezuela. No Mira, sé cómo podría… Hoy en día no sé lo que está pasando, no tengo suficiente información. Sí, pero usted dijo, ojalá no haya tanto muerto. Eso Sí. es apoyar un golpe de Estado asesino y títere en Venezuela. Así que no sé si podría explicarme cómo habla de la no violencia y cómo después dice, ojalá no haya tanto muerto. Bueno, primero desde 10 años, hoy en día no sé muy bien lo que está pasando porque hay muy poca información, eso primero, y no estoy conectada desde un par de horas. Segundo, yo creo que Maduro usó el hecho de que no haya comida, que no haya medicinas, que cada vez que haya una manifestación como las de 2007, 2017, con violencia, etcétera, la violencia está hasta ahora del lado del Estado, ¿no? Y incluso no es solo la violencia militar, no es solo los presos políticos, no es solo, también se habla muy poco de los militares. Hay 300 militares hoy en día torturados en Venezuela que intentaron solo quejarse que ya no tenían suficientemente comida para los soldados, ¿no? La violencia, según mi punto de vista, hasta hoy estaba del lado de Maduro. Tenía las Fuerzas Armadas y tenía esa violencia hacia su propio pueblo, ¿no? Había como un sadismo de Estado, que él pasaba, que la gente pasaba por hambre, por no ni siquiera poder acudir a un hospital donde no hay nada. Hoy en día lo que temo es que haya una guerra civil y espero que no la haya, pero no le puedo decir lo que está pasando ahora en ese golpe de Estado porque no hay información. Solo lo que vi que Guaidó y Leopoldo López salieron en la calle en Altamira. Ahora estarán las Fuerzas Armadas negociando, estarán discutiendo entre ellas, estarán apoyando a Maduro, no sé. Pero para mí no es el temor que tengo, porque creo que al final a lo mejor son gente responsables. Lo que son incontrolables son los colectivos que están armados por el régimen y que no tienen límites y son incontrolables, me parecen. Entonces, vamos a ver lo que pasa en esas próximas horas. Bueno, me consta que hay más preguntas. He visto manos alzadas y le pido disculpas. A mí siempre me toca hacer el peor trabajo, que es decir, hasta aquí nomás. Pero yo ya había advertido una hora. Hay una hora que es la hora de almuerzo, que nuestros estudiantes no perdonan y está bien. Ajá. Está bien, eso los mantiene con energía también para disputar las ideas, como ha sucedido hoy. Eso nos señala que fue un debate satisfactorio. La hora de la comida sonó. Debate satisfactorio. Y bueno, quisiera pedirles por favor a Juan Cristóbal y también para Laurence un aplauso en agradecimiento. Gracias.
También quisiera que por favor extendieran ese aplauso de agradecimiento a nuestros socios. Estos socios nos permiten organizar esta cátedra, invitar a escritores de distintos países. Sin ellos no podríamos hacerlo. Y me refiero también al Instituto Francés de Cultura, que gracias a su apoyo, su generosidad, siempre está presente. Sí, claro. Bueno, el día 14 de mayo tenemos una nueva invitación. Es el ilustrador chileno de gran acogida internacional, Félix Vega, que viene acá el día 14 de mayo. Nos vemos entonces. Muchas gracias.